Y ya le doy las buenas noches y la bienvenida. Mil disculpas por el tiempo que me tomé. Al diputado provincial, al doctor Adriano Morone. Adriano, bienvenido a Punto de Vista, un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás, César? Muchas gracias de nuevo por la invitación, bueno, muy buena la editorial, como siempre, la escuchaba atentamente. Bueno, la dejo picando y contame vos, primero, sos abogado, y quiero preguntarte tu opinión jurídica, pero también tu opinión política, además. Sos un joven de la nueva renovación, ¿no? De la nueva generación de políticos en la Argentina. Yo ya estoy en la retirada, como digo. Se ríen algunos, yo estoy más cerca del arpa que de la guitarra, pero quiero conocer tu mirada, tu visión, tu opinión. Respecto del tema de Cristina. Sí. Bueno, primero coincido con lo que vos decías respecto de cómo nos deja parados, ¿no? Como país en el mundo. Como primera reflexión, a mí la verdad que no me pone contento que alguien que ocupó los lugares más importantes en nuestro país, como la presidencia 2 veces, la vicepresidencia, lugares en el Congreso de la Nación, sea condenada porque habla muy, muy mal de nosotros, me parece, de nuestro país, de nuestra dirigencia política también. Pero bueno, creo que hay algo innegable, que es que el kirchnerismo implementó en el país un esquema de corrupción sistemático, organizado desde la cabeza, desde el vértice del poder, Néstor Kirchner y Cristina, y de ahí para abajo, bueno, los Devido, los Jaime, los José López, los Milagros Salas en las provincias también. Uh-huh. Creo que nosotros, además los jujeños, hemos conocido la peor cara de ese sistema. Fue Milagros Salas, que además esclavizó prácticamente a muchos jujeños y muchas jujeñas durante años. Eso lo dejamos atrás ya en Jujuy. Pero bueno, me parece que eso, ¿no? Que sí es bueno, más allá de que, como te decía, no es motivo para mí de celebración, sí es motivo de celebración o de alegría, que haya una conducta ejemplar a hechos tan graves de corrupción, ¿no? Porque además estamos hablando de cientos de millones de pesos, es incalculable lo que se desmanteló, los recursos del Estado Nacional en esta causa y en muchas otras. Y después, bueno, creo que todo el circo que se dio después, coincido con lo que decías, a ver, me parece que ya hay que dar vuelta a la página porque estamos hace una semana con que si sale al balcón, con que si riega las plantas, con que si quién la puede visitar. Me parece que muchos quieren también que se hable de eso para no hablar de otros temas. Me parece que ya está, que hay muchos temas importantes además en el país y tenemos los argentinos muchos otros temas para hablar. Si le corresponde por la normativa, también por la investidura que tuvo, la prisión domiciliaria, está bien, se la tiene que otorgar, por supuesto. Ahora, si ella quiere usar el balcón para hacer actos políticos toda la semana, bueno, me parece que se está incumpliendo también lo que es la finalidad también, ¿no? de la condena. Así que bueno, creo que va a tener que respetar las medidas que se le impongan y actuar con coherencia. Pero bueno, insisto, me parece que además una reivindicación de muchos dirigentes políticos y periodistas que vienen combatiendo contra la corrupción del kirchnerismo hace décadas, aunque algunos piensen que el antikirchnerismo arrancó hace 1 año y medio. Claro. Hay muchos dirigentes que vienen combatiendo la corrupción del kirchnerismo hace muchos años, creo que es una reivindicación para ellos. Y lamentablemente también creo que es una mala noticia para algunos que querían seguir polarizando con Cristina para que la opción sea una cosa o kirchnerismo. Así que bueno, me parece que también esto es bueno para la política, para que ya empecemos, terminado el fantasma de Cristina, a discutir los problemas y los temas que hay en Argentina sin que constantemente nos tiren ese fantasma, ¿no? Sí, coincido absolutamente con vos. Y vos fíjate cómo es la actitud, por ejemplo, lo que pasó esta mañana, lo que planteé en el arranque de la editorial. Ya los gobernadores, todos, empezaron ya, sobre todo los gobernadores peronistas, empezaron a dar vuelta a la página y empezar a hablar de lo que realmente interesa en las provincias, que es esto de
che, ¿cómo hagamos un proyecto de ley para que empecemos a definir un marco nuevo de la distribución de algunos recursos, como por ejemplo el impuesto al combustible, por ejemplo la distribución de los ATN, y me parece que en ese sentido va, ¿no?, lo que hoy los gobernadores en el Consejo Federal de Inversión empezaron a plantear con esta idea, ¿no? Ya está listo, la justicia ya se promulgó. Me imagino que compartís esta posición de los gobernadores. Creo ¿no? que es muy importante lo que pasó hoy. Creo que fue claro en las redes, se expresó el gobernador de la provincia, Carlos Sadir, porque bueno, son los temas que hay que discutir, porque la verdad que las provincias, que en general, no todas, hay excepciones, pero en general muchas provincias tienen una buena administración de sus recursos. Nosotros lo venimos planteando, lo planteábamos en la campaña. Jujuy hace un par de años, después de décadas de déficit fiscal, alcanzamos un equilibrio con mucha responsabilidad. Esto no significa que se pueda tirar manteca al techo ni que estemos fuera del contexto nacional. Es parte de un trabajo responsable que exige mucho esfuerzo también, mucha responsabilidad en materia fiscal. Creo que el gobernador Sadir eso lo expresa además muy bien. Pero que bueno, que hay claramente muchas otras situaciones que son preocupantes. Primero, la caída de la coparticipación a raíz de la caída de la recaudación también, que tiene que ver con que la actividad económica no levanta todavía, con un constante recorte de los fondos, de las transferencias del gobierno nacional a las provincias, con eliminación además de programas, con cada vez más responsabilidades en cabeza de los gobiernos provinciales y municipales, porque vos recién mencionaste algunos casos. Las obras, la provincia se ha tenido que hacer cargo de una obra millonaria como la de la Ruta 34, que venimos siendo los jujeños rehenes de los distintos gobiernos nacionales hace 7 años. El Fondo de Incentivo Docente, que no es menor, el Fondo de Incentivo Docente es una parte muy importante del salario de los docentes, más obviamente en una situación de crisis económica, de pérdida del poder adquisitivo como la que se da en todo el país. Y ha habido un recorte de un día para el otro. El gobierno nacional dijo, bueno, esto ya no nos ocupamos más, y el gobierno de la provincia salió a hacerse cargo y se hace cargo todos los meses de ese fondo. Bueno, subsidios al transporte, el gobierno continúa manteniendo el boleto estudiantil gratuito a nivel provincial, programas de salud, todos los meses el gobierno nacional da de baja un programa de salud. Entonces, y así en desarrollo humano, en todas las áreas, donde veas, todos los meses se recortan o se te cortan directamente programas de salud. Entonces hay, por un lado, una caída de la coparticipación, que no es un regalo, es algo que a las provincias les corresponde, cuestión histórica, la conformación del Estado, que las provincias son preexistentes a la nación. Entonces, insisto, por un lado, caída de coparticipación por la caída de la recaudación, recorte prácticamente total de las transferencias de fondos del gobierno nacional a las provincias, y además cada vez más responsabilidades en cabeza de los estados provinciales. Entonces, creo que es importante el planteo que han hecho hoy los gobernadores, particularmente en cuanto a hacer más equitativa la distribución de un ingreso importante como es el de los impuestos al combustible, que además es una proporción importante del precio final del combustible, y es uno de los impuestos que más aumentó. Si uno ve en el 2024, desde que asumió el gobierno nacional hasta fin de año, ahora no tengo la actualización, pero el impuesto del combustible aumentó casi un 600%. Entonces me parece que eso además tira por tierra buena parte de algunos relatos y discursos, porque cuando se pone a ver, dice, bueno, pero al final, ¿qué impuestos nos bajaron? Claro, totalmente. ¿Qué impuestos redujo el Estado Nacional? Entonces, bueno, está bien, nosotros, por otro lado, sí, y lo hemos hablado otras veces, nosotros entendemos que no se podía seguir con la situación fiscal que venía teniendo el Estado Nacional, que era totalmente deficitaria. Me parece que el modelo deficitario que dejó el kirchnerismo claramente no daba para más, pero bueno, me parece que también hay, ¿no?, esto, por ahí es fácil que los ajustes los hagan los otros y pedírselos solamente a los municipios y a las provincias,
bueno, y no seguir el mismo camino a nivel nacional, ¿no? Sí, yo por ahí soy muy crítico y algunos se enojan. Pues yo digo, pero si el presidente dice que es un experto en crecimiento con o sin dinero, yo tengo y siempre le cuento a la gente, esto es simple, esto es como que vos agarrás la guita del sueldo tuyo, de tu señora, de toda tu familia y lo encanutás y no pagás nada. No paga la luz, no paga el gas, no paga la comida, no paga nada. Entonces, a fin de mes decís, chico, tengo una fortuna de guita, ¿no? Pero le debe a todo el mundo. Entonces lo clava al almacenero, al que te da la provisión de un servicio, del otro. Bueno, esto pasa exactamente lo mismo. Milei agarró, se encanutó la guita que le corresponde a las provincias, dice, se sentó sobre el baúl, dice, acá tengo superávit fiscal, pero claro, vos pasás... los programas se caen, los docentes si no sería por una decisión política, no cobran el incentivo docente. El boleto, si no estaría subsidiado por el gobierno de la provincia, hoy un boleto de un transporte urbano te sale 2 lucas, 3 lucas, como si nada. Digo, estas son las discusiones, sí. ¿No es cierto? Y importante, vos hiciste referencia, además, ¿por qué es tan importante el tema del impuesto al combustible? No solamente por lo que significa, sino porque además... la ley que lo crea establecía o establece, porque está vigente la ley, que esos fondos deben distribuirse a las provincias, a los municipios, deben destinarse a obras, y eso no ha venido cumpliendo el gobierno nacional, al contrario, hay una situación muy grave en las delegaciones de vialidad en todo el país, inclusive en nuestra provincia, porque hay prácticamente un estado de virtual cierre de las delegaciones de vialidad. Bueno, se ve, me parece que uno ve el estado de las rutas nacionales y se está empezando a ver. Creo que eso es malo porque además creo, no dejar olvidados a los ciudadanos del interior, pero también a las economías regionales. Totalmente. A ver, aquí en la zona creo que fue muy importante, y lo hablamos siempre con los productores, la repavimentación de la ruta del Carmen a Monterrico, bueno, ha anunciado varias más el gobernador, la ruta 1 que se va a iniciar próximamente, pero bueno, ahí me parece ahí una situación que el gobierno nacional debe corregir, esperamos que lo haga, creo que la postura de los 23 gobernadores más el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es clara, me parece que 24 gobernadores de distintos signos políticos, porque hoy el poder está territorial en la provincia, está bastante, en el país está bastante dividido. Se pongan de acuerdo y le digan al gobierno nacional, che, esto lo veamos, creo que es una señal política muy significativa y que el gobierno nacional va a tener que tomar nota. Y esperamos también que los legisladores nacionales de las provincias y los legisladores nacionales de Jujuy se sumen a esto, ¿no? Que en definitiva es un pedido de los pueblos de cada provincia, en este caso también del pueblo del Jujuy. Sí, esperemos. Yo de algunos diputados nacionales de Jujuy estoy seguro que van a plantear con firmeza eso, del otro. Bueno, veremos. Yo creo que los legisladores nacionales representan al pueblo que los votó, que es el pueblo jujeño, así que bueno, esperemos que no ocurra como pasó, por ejemplo, cuando se trató el tema de los impuestos al tabaco, que por ahí a algunos legisladores nacionales no les importó que seamos una provincia donde el Fondo Especial del Tabaco es importante y prefirieron cuidar los intereses de algún sector empresarial en detrimento, en definitiva, de los intereses de la provincia, ¿no? Sin duda. Yo te presenté, digamos, en una manera de síntesis como uno de los grandes ganadores de la elección del pasado 11 de mayo. Obviamente hay, vos me dirás, hay en equipo, digamos, eso se cae de maduro. Pero contame un poco la experiencia de ser cabeza de lista, de recorrer la provincia, de después, ¿no? de tener ese resultado electoral. ¿Eso qué te genera? ¿Te genera confianza, más responsabilidad? ¿Qué? Digamos, ¿cómo lo viviste a la campaña? En primer lugar, por supuesto, contentos con el resultado electoral. Creo que fue principalmente un apoyo y una ratificación de la mayoría de los jujeños a un modelo.
que nosotros en esta campaña dimos una discusión de modelos, ¿no? Nosotros decíamos, por un lado está ese modelo que ya conocemos, que es el Jujuy del pasado, al que no queremos volver la mayoría de los jujeños. Por un lado había otra opción que te proponía traer modelos nacionales a Jujuy, cerrar lo que se hizo en Jujuy estos años, volver atrás, romper. Y nosotros que decíamos, nosotros somos un modelo de gestión que se puede ver, que es, lo sintetizábamos y lo sintetizaba el gobernador en la frase de un Estado eficiente, es decir, un Estado con equilibrio fiscal, pero con sentido social, sin corrernos de todas estas cosas que hablábamos recién, donde tiene que estar el Estado porque son sus funciones básicas. Entonces nosotros le planteamos eso a los jujeños, creo que fue además por supuesto, una valoración a la gestión del gobernador Carlos Sadir. Así que bueno, me parece que el triunfo tiene que ver con eso, ¿no? Con un apoyo de la mayoría de los jujeños y un mensaje de la mayoría de los jujeños. Después, bueno, en términos personales, por supuesto, era una enorme responsabilidad encabezar la lista, una gran responsabilidad que el partido y el Frente y el gobernador y los principales referentes hayan confiado en todo el equipo que integrábamos la lista de diputados provinciales. Así que bueno, contentos, creo que una linda experiencia, hemos podido recorrer, o hemos intentado recorrer casi toda la provincia, fue una campaña corta, pero hemos tratado de recorrer todo, seguimos recorriendo, ahí estuvimos bueno, con varias reuniones en barrios, estuvimos en Palmasola la semana pasada, en Santa Clara, posiblemente esta semana vayamos a La Puna, el viernes tenemos alguna agenda en La Quebrada, así que bueno, la verdad que una linda experiencia, pero bueno, para nosotros también una mayor responsabilidad, porque bueno, nos toca ser parte del equipo que gobierna la provincia, que acompaña al gobernador, así que bueno, el festejo dura por ahí unas horitas y ya tenemos que seguir, por supuesto, con la tarea que nos dieron la mayoría de los jujeños. Sí, hay una gran responsabilidad. Yo digo que estos resultados electorales tan contundentes, yo lo cargo a los libertarios públicamente, le digo hasta el domingo, domingo 11 a las 8 de la mañana estaban con un sueño húmedo que ganaban. Y yo la verdad que hablaba con la gente y digo, este sueño húmedo solamente en la cabeza de ellos, no sentía, ¿no?, que eso iba a pasar. Y bueno, después al transcurrir el tiempo, mientras estábamos en este estudio, te cuento, llevando la cobertura al minuto de todo lo que fue ese día de las elecciones, bueno, los guarismos después me fueron dando la razón y ese sueño húmedo nunca se dio. Es muy difícil que en la provincia de Jujuy se pueda dar. Pues yo siempre digo, los jujeños no pueden considerar de todo, pero somos un pueblo absolutamente inteligente. Además, perdón César, los jujeños no necesitamos que nos pongan modelos desde Buenos Aires, ¿viste? Además ya desde Buenos Aires muchos años nos quisieron plantear o sembrar la idea de que éramos una provincia que no tenía potencial, inviable, que no podía crecer. Y los problemas de Jujuy los conocemos los jujeños y el potencial de Jujuy lo conocemos los jujeños. Así que me parece que eso también creo que se tuvo en cuenta, ¿no?, al momento de elegir. Para mí me parece que es una ratificación, un compromiso, digamos, de que los jujeños, la mayoría quieren seguir por este camino, reafirmando políticas, modificando lo que se tenga que modificar. Yo siempre digo, ningún gobierno, ninguna persona es infalible. Bueno, y ustedes, yo veo que tienen un sentido de la autocrítica bastante importante, porque ante un error de alguna política pública, inmediatamente empiezan, ¿no?, a modificar esa actitud, y me parece que eso también ha sido valorado por el pueblo de Jujuy. Pero terminó esa etapa y parece que fue hace mucho, pero fue hace poco, y ya empezamos a hablar del 26 de octubre, ¿no? Lo hablamos, le cuento a la gente, antes de arrancar el programa con Adriano, decíamos, pero en agosto ya hay que presentar la lista de diputados nacionales, y ya hay que prepararse, y se entra en otra dinámica, una elección distinta, es cierto, sin colectoras, también es cierto, pero con un cambio, ¿no?, en la regla de juego
que impone la boleta única de papel. ¿Podés contarle un poquito? Después te vamos a joder después, porque queremos preparar todo un programa, tenemos un estudio maravilloso para ir haciendo un poco de docencia y contándole a la gente qué es esto, ¿no?, de la boleta única de papel. Pero podés ir contándole a la gente de qué se trata, porque es una manera de elegir y de votar totalmente distinta. Sí, sí, bueno, creo que va a ser un aprendizaje para todos, ¿no? Por supuesto para las fuerzas políticas, pero para toda la ciudadanía. Es la primera vez que vamos a votar con este sistema de boleta única, por ahí totalmente distinto a las boletas sábanas que conocemos. Boleta única de papel, diferente al voto electrónico, ¿viste? Porque por ahí hay confusión. Así que bueno, estamos también nosotros en el partido, ahora estábamos en el comité antes de venir para acá, estábamos empezando a analizar un poco el tema, capacitar por supuesto a la dirigencia, creo que es importante capacitar a toda la ciudadanía. Y bueno, va a ser, me parece, una prueba, ¿viste? Hay distintos sistemas de votación, incluso hay por ahí muchas provincias que han implementado un sistema, luego han vuelto al sistema tradicional, luego han pasado a otro. Entonces no hay sistemas perfectos, claro. Así que bueno, me parece que va a ser una prueba, la primera vez que se va a votar así en el país, en una elección nacional, una elección a diputados nacionales, que es una elección importante también. Sí. Bueno, un poquito por esto que hablábamos recién, ¿no? Porque vamos a tener que los jujeños, y creo que lo hablábamos la última vez que vine al programa, César, nosotros planteábamos que el 11 de mayo teníamos una elección provincial y había que discutir los temas de la provincia, aunque algunos querían nacionalizar la cuestión, creo que había que discutir la agenda provincial y de cada una de las localidades también, porque se elegía concejales, vocales de las comisiones municipales. Y bueno, y la de octubre va a ser una elección nacional, donde se van a discutir, por supuesto, temas de la agenda nacional, pero que no va a estar ajeno lo provincial, porque en definitiva, lo que decíamos recién, los jujeños, el 26 de octubre vamos a votar por quienes van a representar al pueblo de nuestra provincia en el Congreso. Y bueno, nosotros ahí, por supuesto, vamos a plantear seguramente desde nuestro frente la importancia de que tengamos legisladores o representantes en el Congreso que no pongan, por supuesto, palos en la rueda, creo que no tiene que ser ese el objetivo, pero que defiendan los intereses de la provincia y que defiendan los fondos de la provincia, y que cuando el gobernador Carlos Sadir diga, che, estos fondos nos corresponden a los jujeños, bueno, haya legisladores que acompañen esos pedidos, y cuando nos quieran cortar fondos que corresponden a los jujeños, haya gobernadores que digan, no, hasta acá, equilibrio fiscal, pero no nos toquen los intereses de la provincia. Así que bueno, me parece que va a ser otra discusión, otra elección, y bueno, y en definitiva vamos a estar ahí también como fuerza política, por supuesto, llevando nuestro mensaje. Sí, a mí me parece, a Macri, yo hablo, digamos, que esto es como un segundo tiempo, ¿no?, a los jujeños. Ya se ratificó un rumbo el 11 de mayo, pero que esa ratificación falta una parte que es en el Congreso de la Nación, donde hay que llevar hombres y mujeres que defiendan el modelo de lo que los otros jujeños hemos ratificado el rumbo el 11 de mayo mayoritariamente, ¿no? Porque hablamos de guita, digamos, esto es, yo soy duro en esto, pero hablamos de esto, porque empezamos a hablar de la reunión también de los gobernadores, los fondos de coparticipación, los ATN, la obra pública, los programas de salud, la educación y todo. Bueno, eso se discute en el Congreso de la Nación, y para eso los jujeños el 26 de octubre tenemos que tratar de llevar a hombres y mujeres que vayan a defender lo que los jujeños mayoritariamente decidimos el 11 de mayo, ¿no? Bueno, me parece que ahí radica la importancia, está todo. Para mí, vuelvo a decir, es un segundo tiempo de un partido que la provincia, el modelo salió airoso largamente en este primer tiempo, pero necesitamos que hombres y mujeres vayan a defender, porque allá es donde se discuten las leyes, donde se discuten también, ¿no?, el armado del presupuesto, que es tan central para cualquier país, para una provincia en crecimiento como la nuestra.
Sí, sí, totalmente. Y tocaste un tema fundamental, el presupuesto. Segundo año que no tenemos presupuesto. Me parece que si queremos plantarnos como un país serio frente al mundo, y lo primero que ven, bueno, los organismos internacionales, las empresas cuando se quieren venir o analizan si vienen a hacer inversiones al país, es, che, pero un país que no tiene presupuesto. Claro. Y eso es lo que habilita, además, la discrecionalidad. Totalmente. Porque, bueno, al no haber presupuesto, el gobierno nacional se maneja con absoluta discrecionalidad y puede disponer, a esta le damos más, a esta le damos menos, a esta no le damos. Así que, bueno, creo que son debates importantes, ¿no? Que son debates importantes. Eso es algo que la provincia siempre era fundamental en las provincias. Bueno, que el trabajo de los legisladores nacionales era cada fin de año ponerse con el lápiz y presionar para que haya más recursos para obras, en definitiva, para cada provincia, para programas para cada provincia. A ver, veamos qué programas nacionales o qué obras nacionales nos han beneficiado a la provincia en los últimos años. Ninguna. Y sin embargo somos la provincia, César, que según un informe nacional que salió hace pocos meses atrás, menos cayó la obra pública. Claro. De las 24 provincias del país, o los 24 distritos, Jujuy es la provincia donde menos cayó la obra pública. Que la obra pública es, por un lado, por supuesto, lo que implica una ruta, un puente, una escuela, un hospital, lo que sea, pero además es puestos de trabajo, además es proveedores, además es toda la cadena que significa para la actividad económica, la construcción, los corralones, los arquitectos, los ingenieros, los contadores, los abogados. Así que bueno, me parece que son temas, son discusiones que se van a dar y que hay que dar. Por eso digo, creo que hay que salir del circo de si Cristina sale o no al balcón. Cristina fue condenada, se ratificó la condena, en mi opinión, correctamente. Bueno, ahora hay que seguir con los otros temas. Totalmente. Quiero aprovecharte, déjame hacer el primer cortecito comercial, te voy a aprovechar un ratito, si te está con tiempito, porque quiero hablar un poco también del trabajo en la legislatura. Estoy muy interesado en todo lo que tiene que ver, ¿no?, con el Consejo de la Magistratura, el juicio por jurado, que me parece también un cambio, ¿no?, de paradigma en la justicia de Jujuy. ¿Te quedás un ratito más? Sí, por supuesto. Bueno, nosotros vamos a hacer el primer corte comercial de la noche, pero antes un mix de noticias, ¿no?, de todo lo bueno que se está haciendo en Puesto Viejo. Ahí Marcelo López con su equipo, con Amanda y todos los changos y las chicas de ese equipo, de ese municipio, trabajando para mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Mix de noticias de Puesto Viejo, primer corte comercial y seguimos transitando la noche con el diputado provincial, el doctor Adriano Morone. Dale. Segunda parte de Punto de Vista y seguimos transitando esta charla con el doctor Adriano Morone. Adriano, otra vez agradecerte tu tiempo, sé que venís ya se te hace largo el día, te agradezco de aceptar la invitación. Lo último te quiero preguntar, el Ejecutivo de la provincia ha presentado en la legislatura, creo que es un proyecto de ley, vos decime si estoy equivocado, respecto, digamos, todo lo que tiene que ver, un nuevo paradigma, digo yo, en la justicia, con la creación del Consejo de la Magistratura y el juicio por jurado, que me parece muy interesante. En detalle eso, lo que se pueda contar, digamos, cómo está el tratamiento y todo eso. Creo que, bueno, primero muy importante el proyecto del Consejo de la Magistratura que nos envió el gobernador hace 2 semanas, nos envió el proyecto a la legislatura. Esto tiene que ver con algo que es ratificar uno de los cambios más importantes que se dieron en la justicia en los últimos años, que tiene que ver con la selección de los jueces. Bien. Hasta el 2015 los jueces eran seleccionados a dedo, el gobernador llamaba a un abogado o a una abogada, le decía te voy a proponer para juez, mandaba su pedido de acuerdo a la legislatura y la legislatura lo votaba y lo aprobaba. A partir del año 2015 una de las principales propuestas, además en ese momento de Gerardo Morales como candidato a gobernador, había sido, los jueces hay que elegirlos por concursos, por concursos públicos. E implementó el tribunal evaluador.
desde diciembre del 2015 para acá, todos los jueces, fiscales y defensores han sido designados por concurso de la terna, se rinden concursos, se establece por supuesto un orden de mérito y luego se envía a alguno de los miembros de la terna a la legislatura. Hemos aprobado, de hecho, hace pocas semanas atrás algunos pedidos de acuerdo para funcionarios judiciales que concursaron, uno para una jueza aquí en Perico, que esto es importante más porque tiene que ver con una descentralización, ¿no?, del sistema de justicia, creándose el centro judicial de aquí de Perico, el de Libertador, que se suma al que ya existía en San Pedro, además del de San Salvador, porque bueno, creemos que es importante, ¿no?, que la justicia llegue a todos los jujeños. Y volviendo al tema de selección de jueces, uno de los temas que en su momento el anterior gobierno provincial, antes del 2015, se oponía, es que decía que no era el sistema que la Constitución establecía, el de los concursos. Entonces, en la Constitución de la nueva Constitución, en la reforma del 2023, uno de los cambios que se hicieron para que no pueda nunca desarmarse el sistema de concurso y volver atrás y volver al dedo fue la creación, como es a nivel nacional y demás, del Consejo de la Magistratura, que ahora tenemos que tratarlo. Es el proyecto que envió el gobernador, un consejo que tiene una integración plural además, con representación de los sectores políticos, por supuesto, no solo del oficialismo, también de la oposición, en lo que tiene que ver con el estamento legislativo, del Poder Ejecutivo, de los jueces, de los abogados. Así que bueno, creo que va a ser un proyecto importante para, insisto, para ratificar el sistema de concursos. Y después me mencionaste el proyecto de juicio por jurado. Ese también es un proyecto que hemos presentado hace un tiempo. Justamente mañana lo vamos a empezar a tratar en las comisiones. Vamos a hacer una reunión conjunto con la Comisión de Legislación General que me toca presidir y la de Asuntos Institucionales que preside la diputada Giselle Bravo, para empezar a tratar el tema. Creo que importante también incorporar a la Administración de Justicia a la ciudadanía, a los vecinos, a las vecinas. Creo que es importante. Por ahí la justicia es el poder del Estado del que el vecino más lejos se siente, porque no elige a sus representantes, como es el caso del Ejecutivo, del Legislativo. No se conocen en general, salvo hechos muy notorios o trascendentes, las condenas. Entonces creo que va a dar más legitimidad al sistema. Yo particularmente estoy convencido de que va a ser un buen aporte al sistema, pero bueno, queremos también aprobar una buena ley, así que ahí también vamos a comenzar el trabajo, porque vamos a convocar, por supuesto, a la justicia, a los ministerios públicos, al Colegio de Abogados, y bueno, y a las instituciones que quieran dar su aporte y su mirada. Creo que es fundamental mejorar y modernizar el sistema y el acceso a la justicia. Creo que se viene haciendo un trabajo muy importante en la provincia. Vos te acordarás, César, antes los juicios penales duraban una eternidad. Décadas. Hay casos, de hecho, los casos policiales por ahí más de mayor notoriedad que hubo en la provincia, muchos quedaron impunes por prescripción, ¿no?, de tantos años que pasaban. Y hoy tenemos casos que se resuelven en pocos meses, ¿no? Y que hay una sentencia. Bueno, la idea del juicio por jurado además es abreviar incluso más los plazos, que haya procesos más rápidos. Vos fijate, Córdoba tiene el sistema, y hace pocos meses atrás hubo una noticia también de un femicidio respecto a una chica que era influencer. Y a los 3 meses ya estaba condenado a prisión el femicida, ¿no? Entonces me parece que además va a dar más celeridad a las causas penales que bueno, son importantes, porque está de por medio, por un lado, por supuesto, el derecho de la persona imputada a ser juzgada con rapidez, pero también el derecho de las víctimas que requieren una reparación. Claro, porque cuando se alarga tanto un proceso judicial, ¿viste? La persona o la familia que busca justicia por el hecho que sea, es como que después se queda, digamos, con un sabor amargo, porque pasó tanto tiempo y la condena nunca llega, y bueno, si es un dolor permanente, ¿no? Y a mí me parece, por eso que quería aprovechar tu visita acá para contar, ¿no?, para que vos le puedas contar que
que se está cambiando ahí, que por ahí no tiene tanta prensa, digamos, esta situación, pero que a mí particularmente siempre me gusta tratar, porque creo que en esto cuando hablamos, ¿no?, de una nueva musculatura institucional, esto también tiene mucho que ver, el acceso rápido y que la justicia sea importante. La última, el Consejo de la Magistratura, además de la selección y del nombramiento de juez, también, digamos, va a ser los que van a juzgar, ¿no?, la situación, el procedimiento, digamos, el trabajo de los magistrados y de la gente que tiene que ver con el Poder Judicial. Sí, sí, el Consejo de la Magistratura va a tener como funciones, por un lado, por supuesto, la selección, a través, insisto, del sistema de concursos, y también el régimen disciplinario de los magistrados, y también va a tener la tarea de ser el que acuse ante el jurado de enjuiciamiento. La ley prevé tanto el Consejo de la Magistratura como el jury de enjuiciamiento relativo a lo que establece la nueva Constitución. Sí. Así que bueno, creo que también va a tener a su cargo la capacitación, la escuela judicial. Así que bueno, creo que por eso es una ley importante y que la vamos a trabajar por supuesto, con mucha seriedad. Bueno, agradecerte y viste que, bueno, pues sos abogado y no sé por qué tengo la maldita costumbre de que cuando pasa alguna cuestión judicial, yo digo, algunas cosas me causan gracia, digo, me imagino ustedes, los abogados que se preparan, trabajan y se formatean, algunos para la carrera judicial, qué raro lo de la jueza Máquitas, creo que se llama, ¿no? Bueno, es una locura. Bueno, por eso creo que es importante, ¿no? Esta es la parte disciplinaria también. A ver, los jueces, el cargo de juez es inherente, digamos, el cargo de juez también la estabilidad en el cargo. Creo que está bien, que así debe ser. Pero bueno, cuando un juez hace algo o tiene conductas incorrectas o en este caso poco decorosas como la de la jueza, creo que como cualquier ciudadano que ocupa una función, ¿no? Tiene que haber consecuencias y bueno, me parece que este es el caso emblemático, ¿no? Claro, en esta Argentina vivimos de todo. Gracias, Adriano. No, gracias, la verdad que César, sí ha sido un placer, como siempre, tenerte acá en nuestro programa, que hayas aceptado la invitación. Así que las puertas abiertas, como siempre, para que te des una vuelta, para seguir conversando de lo que estás haciendo y también de política, fundamentalmente. Muchas gracias, a disposición. Bien, nosotros hacemos el segundo corte comercial con el mic de noticias de los amigos de Pampa Blanca. Ahí anda Bruno contento, no sé, una foto ahí que me salió campeón, creo que en un equipo ahí Bruno arma los campeonatos del Día del Padre, él se pone en el equipo, gana, sale campeón el equipo de él y él se entrega su propio trofeo. Che, Bruno es una cosa de loco, parece el árbitro mexicano que dirigía hoy Atlético de Madrid, qué locura. Bueno, mic de noticias con los amigos de Pampa Blanca, dale.